Ahora sí. Listo, vemos acá. Entonces, ¿qué es el geoprocesamiento? Es el procedimiento por el cual podemos relacionar y hacer análisis entre dos o más capas. Estos resultados siempre van a ayudar a obtener una información nueva basada en un análisis espacial. Eso quiere decir que siempre que tengamos una o más capas, los resultados de ese análisis se consideran los análisis espaciales. ¿Qué herramientas vamos a utilizar? Usamos el buffer, el clip, la intersección, las diferencias, unión. Y también hay otras herramientas como la de conversión de datos, que es cuando uno pasa de líneas a polígonos, de polígonos a líneas, que también se consideran que se encuentran dentro del geoprocesamiento. ¿Listo? Bueno, como ayer vimos pues las herramientas de buffer, clip, merge, dissolve, intersect, unión, diferencia, vamos a acabar primero estas dos, que son envolvente convexa, y eliminar polígonos seleccionados, y volvemos a empezar acá con otro ejercicio para volver a hacer esos de buffer. Listo. La línea de envolvente convexa, ¿para qué sirve? Esa me genera a partir de una capa de puntos un área, ¿cierto? Miren, con los puntos más alejados, él crea un área. Generalmente, ¿para qué puede ser utilizada? Por ejemplo, usted está capturando puntos por medio del GPS, ¿cierto? Entonces, el que le entrega puntos. Entonces, pues hay una forma que usted viene, crea una capa y comienza a crear la capa. Pero también hay una herramienta, que es esta, envolvente convexa, que te generaría automáticamente ese polígono, ¿cierto? Que contenga toda la información dentro de los puntos. Entonces, por ejemplo, vamos a abrir el ArcGIS, el QGIS, y tenemos una capa que se llamaba árboles, ¿cierto? Entonces, yo necesito, por ejemplo, crear un área de influencia o una zona que me envuelva esos punticos, árboles, que me tenga esos punticos. Ahí los seleccioné. Entonces tengo dos opciones. La primera opción es crear una capa tipo polígono con las mismas coordenadas que tengo esta capa de puntos y la dibujaría, ¿cierto? Sería como una opción. Pero hay una herramienta que también me ayudaría a generar esa capa. ¿Cuál herramienta es esa? Entonces sería Creo que una pregunta. Señora. Usted está compartiendo la pantalla, es que pues a mí ¿No se no le... ve? No. Sí, espérese. Imagínense aquí hablando solo. Entonces, imaginándose lo que estoy diciendo. Difícil, ¿cierto? Listo, ahora sí la ves. Sí, pero ya se ve. Ah, es que. Bueno, entonces venía diciendo acá. Envolvente convexa. Entonces, ¿qué vamos a hacer? A partir de una capa de puntos, vamos a tomar unos punticos que me sirvan para generar un polígono, ¿cierto? Entonces, al abrir acá QGIS, tengo esa capa de árboles. Entonces, de esta capa de árboles voy a seleccionar, por ejemplo, estos punticos, porque va a ser una área de influencia, ¿cierto? Dentro de estos árboles vamos, puede ser un proyecto, por ejemplo, de hacer un parque, de paisajismo. Entonces, vamos a generar un polígono con estos tres punticos. Entonces, tenemos dos opciones. Pues la primera sería crear un shape tipo polígono, ¿cierto? Y dibujarlo. Y la otra sería entonces utilizar la herramienta, que para este caso sería esta, envolvente convexa. Entonces voy a ir acá al QGIS, abrimos la caja de herramientas de procesos que ya teníamos lista, que está, bueno, ¿dónde está? Listo. Y voy a escribir acá en la búsqueda envolvente.
Entonces miren que al escribir envolvente sale la información. Entonces hay dos herramientas. Envolvente convexa y geometría mínima delimitadora. Listo. Ambas, miren como el dibujito, el iconito, me sirven para crear los polígonos. Entonces vamos a abrir la que se llama geometría mínima delimitadora. Listo. Al abrirla, entonces nos sale esta ventanita y me pregunta, ¿quién es la capa de entrada? Para nuestro caso, ¿quién es? Árboles. ¿Es con toda la información de árboles? No, ¿cierto? Solamente con los objetos seleccionados. Entonces prendo el chulito. ¿Listo? Esa la vamos a dejar vacía. Esto es porque uno quiere de pronto hacer una selección a partir de un atributo o de una clase, pero no va a ser así, es a partir de las figuras geométricas, o sea, del punto. Tipo de geometría. Voy a abrir y voy a escoger el que dice envolvente convexa. Geometría delimitadora, voy al final y es en donde voy a guardar la información. Entonces, ayer habíamos creado una carpetita que llamaba resultados, entonces voy a ir a buscar la carpetica. ¿Cierto? Ya llega pues como por defecto ahí porque trabajamos todo el día ahí en ella. Voy a colocar acá envolvente, guardar y ejecutar. Cierro. Entonces, miren, me generó el polígono, ¿cierto? O sea, es como una forma más rápida. No tengo que ir a crear una capa y hacerla, sino que me generó el polígono. Voy a abrir la tabla de atributos. Pues vean, que en la tabla que me generó el área y el perímetro de esta información que creamos. Recuerden que ayer les hablé de un complemento nuevo que era el Shapes Tool y tenía esta herramienta. Voy a tomar este 1, 2, 3. Voy a colocar mi capa generada, la nueva, el envolvente 3. Le voy a decir que me dé la distancia en metros. Voy a crear, a guardar la capa, guardar el archivo. Voy a poner envolvente en metros. Guardar, ejecutar, cerrar. Listo. ¿Qué hace esa entonces? Me dio la distancia del perímetro, ¿cierto? Porque él se creó. Si quisiera entonces que me dé la distancia de cada uno de los lados, entonces debo de partir en los vértices cada una de la información. Ok, voy a guardar acá. Listo. Entonces, esa sería una de las herramientas de geoproceso. Vamos a la siguiente. Profe, una pregunta. Señor. Esto está muy chévere, pero entonces, yo pues, normalmente manejaba más ArcGIS. Ya pregunto, ¿hay cosas similares en ArcGIS? No, No he visto. eso estaba en esos días que estaba preparando la clase, que vi unas cosas, ahora te muestro ahí en los buffers, hay unas cosas que yo no he visto en ArcGIS. Sí, porque Sí, no, no está. no, hacer trabajo de campo excelente, pues, Sí, venir a pintar polígono, apunte coordenadas, súper yo he, chévere. sí, yo he Y sido muy... todo lo que es un guido, pues, en ArcGIS, acotar es un proceso casi que Ah, no, eso es... especializado, pues, tiene que ser uno como bastante No, acotar, entonces, está aquí, pues, está muy súper fácil. fácil, sí. En esos días que vi el videíto, me parece, yo no he visto nunca esa herramienta, no la he visto en ArcGIS. Al menos pues no la he visto ni en edición avanzada y Yo hago encontré varias rectificaciones cosas en QGIS. de ¿Cómo? áreas, yo hago rectificaciones de área y me precisa colocar los vértices, colocar las líneas, distancias entre vértices, y no siempre los vértices pues van en una línea recta, porque puedo coger vértices Ajá. representativos. Entonces, para hacer eso me toca hacer un polígono como tal, colocar los vértices donde los quiero, poner, o sea, un shade de puntos, y después un shade de distancia para poder calcular las distancias y que se vean así como están quedando acá, y eso me parece pues Súper muy... bueno. Este también me pareció súper bueno. O sea, lo encontré y yo, uy, qué súper herramienta. Entonces, ¿dónde la consigues? Te vienes a complementos, administrar, instalar y después pues acá Shape Tool. Shape
Tool, mírala ahí, es esa. Shapes Tool. Listo, Me profe. pareció súper buena. Listo. No, pues ahora viendo tanto con QGIS, pues que le estaba cacharreando más porque en realidad se apega solo mucho a un solo programa. Pero sí he visto que QGIS tiene como más herramientas, más como muy prácticas, que yo no las he visto en ArcGIS. Hay que cacharle más a ArcGIS. Pues ya tocaría mirar en la parte vectorial, en la parte de raster, pero al menos en la parte vectorial, que es lo que uno necesita inicialmente como en Catastro, que es el día a día. Yo inclusive en la oficina les decía, pues, en serio pensemos en el tema de QGIS, que aparte no solamente de la licencia, sino que realmente sí tiene unas funcionalidades, por ejemplo, para gente que no sepa nada de ninguno de los dos sistemas, es mucho más práctico, más intuitivo aprender en QGIS Sí, que hacer las cosas en ArcGIS. sí, es muy intuitivo. Sí, hay muchas cosas que uno ya como que, bueno, eso debe llamarse así, pone el nombre y ya ve, hay una herramienta que se llama así. Listo. Entonces, la otra herramienta es esta, eliminar polígonos seleccionados. Entonces, ¿para qué sirve esta herramienta? Por ejemplo, si uno dibuja, digamos, unos predios, y al dibujar esos predios, queda dentro de los predios como unos pequeños polígonos. Entonces, uno generalmente, ¿qué hace? Entonces viene, los selecciona, hace un merge y lo incluye en alguno de los predios. Entonces, hay una herramienta, pues que entonces no hay que ir como a seleccionar y hacerle merge, sino que se llama eliminar polígonos. Entonces, esa herramienta, voy a venir por acá de nuevo, voy a apagar acá un momento esta, deselecciono, voy a prender los predios rurales. Entonces, acá están pues bien dibujados los predios, pero esto es como a modo del ejemplo. Entonces, por ejemplo, tengo esos dos predios y entonces resulta que este predio pequeño pues lo quiero incluir en esa información, ¿cierto? Como al área más grande. Entonces los voy a seleccionar. Seleccionar. Listo. Entonces voy a colocar acá en la cajita de herramientas, eliminar. Listo. Entonces acá dice eliminar los polígonos seleccionados. Entonces, ¿de qué capa es la información que quiero eliminar? Es la capa de entrada, predios rurales. Listo. Combinar la selección. Al pararme en la flechita, pues entonces se despliegan como las opciones. Vamos a colocarle el contorno común más grande, ¿cierto? O sea, que me lo una al más grande. Crear capa temporal, entonces lo voy a decir, guardar archivo, lo voy a colocar acá, eliminado polígono, pol, que sea un shapefile, guardar y ejecutar. Cierro, entonces mire, ¿cierto? Absorbió, o sea, todo lo demás quedó igual y me absorbió el pequeñito. Pues eso es útil, por ejemplo, cuando hay muchas veces sucede cuando uno hace la edición, no trae una capa de otra parte, hay muchos polígonitos pequeñitos, porque uno abre la tabla de atributos y empieza a mirar la tabla de atributos y empieza a ver que hay unas áreas muy pequeñitas y uno empieza a acercarse a esas áreas y ve que son polígonos muy pequeños que en realidad son errores, ¿cierto? Son errores de dibujo. Pues, con esta herramienta, el polígono más pequeñito se absorbe al polígono más grande, ¿cierto? Listo. Guardo aquí. Bueno. Entonces vamos a empezar de nuevo con las que vimos el día de ayer, para que hagamos un barrido de ellas rápidamente, porque tenemos dudas. Entonces esta pues la más conocida, la más utilizada, que es el buffer, que es la generación de las áreas de influencia. Los buffers se pueden generar
en puntos, líneas y polígonos, ¿cierto? En todas tres. Voy a colocar por acá de nuevo, voy a prender las vías. Yes. Listo. Y buffer, entonces tenemos dos rutas para encontrarlo. La primera ruta es que me vengo acá al menú vectorial, herramientas de geoproceso y está buffer. Entonces miren que acá hay un buffer, uno solo. Si copio buffer en la caja de herramientas de procesos, buffer, miren que hay más buffer, o sea, hay más opciones. Está el buffer, que es el mismo que acabamos de ver, que sería que generar una área de influencia al lado y lado de la figura geométrica, ¿cierto? O hay un buffer a un solo lado, por ejemplo en vías, que solamente necesito ampliar la vía a la derecha o a la izquierda, entonces puedo generar buffer a un solo lado, o hay otra herramienta que es el multi-range buffer. ¿Listo? ¿Dónde sacamos el multi-range buffer? El multi-range buffer es un complemento. Entonces debo de venir a complementos, administrar, instalar complementos y copio multi-range buffer. Multi-ring buffer. ¿Listo? Es este. Es esta figurita como con tres circulitos verdes. Listo, lo instalamos. Ya vamos a mirar para qué sirve ese. Entonces vamos a hacer el ejemplo con esta vía. Entonces, voy a prender las manzanas. Un momento. Entonces, digamos, por ejemplo, que esta es la vía de entrada del municipio. Entonces, lo que queremos hacer es que vamos a ampliar la vía de entrada, ¿cierto? Entonces, lo que se usa ahora es que las vías, las principales, les colocan ciclorruta. Entonces, la alcaldía decidió que le va a colocar una ciclorruta a esta vía. Entonces, vamos a colocarle la ciclorruta. Vamos a ver qué necesitamos o cuánta área se necesita para esa información. Entonces, selecciono la vía a la que le quiero hacer el buffer. Ahí la seleccioné, le doy en buffer. Entonces me dice, capa de entrada, vamos a hacerlo a vías, solamente al objeto seleccionado. ¿De cuánto quiero hacer el área de influencia? Digámosle que de 30. ¿30 qué? Entonces aquí está. Metros, kilómetros, pies, millas, yardas, pues generalmente uno usa sus metros o kilómetros. Vamos a dejarla en 30 metros. Estos segmentos y todo eso que está acá, no le hagan nada. Eso de disolver el resultado es que, por ejemplo, cuando uno selecciona, por ejemplo, digamos que son varios puntos, el disolver sería esto, que no me quedara el circulito aquí y el otro círculo montado, sino que fuera completo. Eso es disolver, que me quede completa la información. Ya usted escoge pues cuando uno lo necesita. Entonces, hecho buffer es guardarlo. Vamos a guardarlo en la carpetica. Voy a poner aquí, voy a poner buffer 30 metros, ¿cierto? Recuerden que siempre es bueno colocar las distancias de lo que hacemos. Y ejecutar. Cierro. No sé por qué me está creando en los dos lados. Yo creo que es mi QGIS. Bueno. Así es que coloqué buffer. Listo. Entonces, el que hizo me crea el área de influencia. Si yo vengo a la reglita de medir la línea, entonces miren que acá en medir me sale la opción cartesiano y elipsoidal. Como estoy en un sistema proyectado, debo colocar cartesiano. Si me paro acá, debe de decir, ¿cierto?, aproximadamente 30 metros. ¿Por qué aproximadamente? Porque es que depende de donde me pare, de donde me paré. ¿Cierto? Como lo hice tan lejos, no me paré exactamente acá. Entonces, esto es como para uno dar unos aproximados en medidas. Siempre que yo tome esa reglita de medidas, hay que aclarar que la medida que se da es
aproximada, porque hay que pararse exactamente en el punto para que sea una medida más exacta, pero generalmente uno no lo hace. Entonces, para este lado, miren, 29,6, eso, 29,6. Aproximadamente fue un 30 metros. Si me paro entonces en la capa que me generó ese buffer, abrir tabla de atributos, entonces miren que acá, en este caso, él no genera sino, digamos que la información geométrica. Entonces, habría que agregarle, ¿cierto?, unos atributos para saber la descripción. Entonces, ya sabemos que prendemos la edición, el campo nuevo, entonces puede ser uno de área, porque queremos calcular el área de esa nueva zona de influencia. Entonces, como quiero cálculos, debe ser número decimal real. Y quiero colocarle descripción, pero quiero decir que esa zona de influencia es para la ciclorruta número 1, entonces creo otro campo, ¿cierto?, que se llame descripción. Y como quiero escribir, debe ser texto. Recuerden que se recomienda que sean mayúsculas los nombres. Descripción, como es de textos, pues, por ejemplo, 50 y aceptar, para poder colocar toda la información. Cuando se crean capas, creen todos los atributos que ustedes crean que sean necesarios, que es mejor que haya mucha información a que falte después información para saber qué fue lo que se quiso hacer. Entonces, con esa información voy a poner acá los predios urbanos. Entonces, miren, que acá, por ejemplo, ya podríamos saber, voy a quitarle el colorcito, este moradito. Aceptar. Pero así no sé, pongámosle un negrito más oscuro. Pongámosle uno. Aquí pues por ahí. Y un rojo para que se vea. Listo. Con esta información, ¿qué sé? Que tendríamos que entrar a negociar todos estos predios. Entonces yo acá puedo seleccionar todos estos predios, ¿cierto? Los predios que están dentro de ese buffer, los exporto a una capa aparte y puedo empezar entonces ya con un listado a empezar las negociaciones con todos estos predios para poder hacer ese proyecto en particular. Eso sería un análisis espacial, ¿cierto? Porque me dio la información de cuáles son los predios que debemos de negociar, por ejemplo, en este caso. Listo. Voy a apagar por acá los predios urbanos. Bueno, el de buffer a un solo lado, pues es que me genera a la derecha, me genera a la izquierda. El multi-range buffer, entonces le voy a dar clic acá a multi-range buffer. Me abro aquí, listo. El multi-range buffer, entonces, es que pueda generar varias zonas de influencia alrededor de ese polígono o de ese punto o de la línea, ¿cierto? Entonces, el multi-range buffer me permite generar varios anillos. Para eso, entonces, por ejemplo, vamos a hacerlo en la misma. Entonces, ¿de cuál layer voy a hacer el buffer? Igual, vías. Listo. Me vengo a esta opción que dice número de rings, entonces distancias. Y él me permite copiar las distancias en metros, pero son acumuladas. ¿Qué quiere decir acumuladas? Por ejemplo, yo tengo acá esta vía, entonces vamos a hacer la ciclorruta y vamos a hacer después el camino, un camino peatonal y eso es un parque lineal. Entonces necesito 3 zonas de influencia. Entonces, por ejemplo, el primero que es la ciclorruta, pues habíamos dicho que iba a ser 30 metros. Entonces, 30 metros. El segundo, que es, por ejemplo, digamos, un sendero para caminar, lo queremos de 20 metros. Entonces es acumulado. Entonces, en el siguiente distancia no pongo 20 metros, sino que lo sumo con el anterior. O sea que debo de colocar 50, ¿cierto?
Y el siguiente, que va a ser un parque lineal, lo quiero de 10 metros, entonces no coloco 10, sino que entonces lo sumo a los anteriores. Entonces, ¿cuánto debo colocar? 60, ¿cierto? Es acumulada la información. Y le digo aceptar. Ay, no seleccioné. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Me dio los 3 buffers. Voy a cambiarle aquí un poquito esta simbología para que nos deje ver un poquito más. Bueno, primero, entonces miren que acá, esta que se generó, le voy a abrir la tabla de atributos. Entonces, él me genera un espacio con las distancias. Entonces, ¿qué debemos de hacerle? Crear otro atributo que esté el área, otro atributo, por ejemplo, que diga, el primero es parque lineal, el segundo es ciclorruta y el tercero es tal cosa, ¿cierto? Siempre colocando la información de lo que estoy buscando. Este que se genera acá, este de vías multi-ring buffer, es una capa temporal. Entonces, si yo deseo que esta capa me quede guardada, la debo de exportar. Entonces, me paro en él, clic derecho, exportar, exportar y guardar como objeto para que me quede esa capa guardada. ¿Listo? Listo. Vamos a hacer el de merge. Sí, hagamos los clips, que ese clip también es interesante. Encontré varios clips. El de clip es que recortar. Entonces el de clip. El clip que hace entonces, de una capa grande con muchísima información, tengo una capa de corte o una capa molde que me va a servir para sacar una información, ¿cierto? Solamente de ese pedazo. Entonces, por ejemplo, vamos por acá. Voy a aprender de nuevo acá los predios urbanos. Listo. Entonces resulta que queremos sacarle, por ejemplo, el clip con respecto solamente a estos predios que me están tocando la vía, puede ser, o que están cerca de la vía. Entonces voy a seleccionar. Una selección ahí más o menos como de estos. Eso. Entonces, vamos a sacar, por ejemplo, o a recortar la información con las capas de Antioquia-Suelos y intracapacidad. En Antioquia-Suelos, ¿qué tengo? Porque esta capa fue la que descargamos del IGAC. Si no la tienen, la bajan ahí del Google Drive. Entonces, en Antioquia-Suelos, al abrir la tabla de atributos, encuentro que, entonces sale la información del paisaje, del clima, tipo de relieve, litología, ¿cierto? Ahí pues una información de Antioquia-Suelos. Miren, por ejemplo, pues como, bueno, digo yo que hay mucha información que son datos abiertos, pero no quiere decir que la información toda sirva cuando son datos abiertos. Generalmente cuando son datos abiertos, digamos que no montan la información muy completa. Mire esto. Clima, zona urbana. Ya por aquí hay unos climas, pero ¿cómo así que clima, zona urbana? Tipo de relieve, zona urbana. Litología, zona urbana. Características, zona urbana. O sea, todo eso es zona urbana. Esa información de una zona urbana no nos sirve para nada. ¿Cierto? Esos son problemas de datos abiertos. Pero listo, muchas veces es lo único con lo que se cuenta, entonces con eso es lo que hay que trabajar. Hay pues más información, vea cálido, húmedo, vallecitos, pero bueno, en la zona urbana no hay sino eso. Y lo mismo entre la capacidad, ya la habíamos visto ayer, que esta capa en particular pues no nos sirve para mucho porque no tenemos el código de la capacidad, ¿cierto? Hay unos códigos. Entonces, acá, ¿qué toca hacer? Escribirle al IGAC y decirle, señor IGAC, bueno, páseme el Excel donde estén los códigos de capacidad. Entonces, digamos que el IGAC muy amablemente le entrega a usted un Excel donde dice código de capacidad y la descripción. Teniendo eso, es sino hacer un join, ¿cierto? Como en la base de datos, una llave. Uno, este código capacidad con el otro código capacidad del Excel y la información se montaría con la información de acá y ya sabríamos
qué significa cada uno de estos códigos. Por el ejemplo, lo vamos a dejar así. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Quiero hacer un clip, entonces, únicamente donde se encuentran estos prediecitos. ¿Qué información tiene cada uno de estos predios dependiendo del suelo? Entonces, bueno, ahí está. Tengo los predios encendidos. Voy a escribir aquí, clip. Entonces, el clip igual. Si escribo en la caja de herramientas clip, miren que hay, digamos, que varias formas de extraer información, que ya vamos a ver las otras, o me vengo a vectorial, herramientas de geoproceso y está cortar, que es clip. ¿Listo? Que es lo mismo. Entonces, puedo hacerlo por acá, cortar. ¿Listo? La capa de entrada, ¿quién será? La capa donde voy a extraer la información, que para nuestro caso es ¿quién? Antioquia Suelos. Antioquia Suelos. ¿Contra quién la quiero extraer? La capa de superposición es esa capa que me va a servir de molde, ¿cierto? Que me va a decir, de toda esta capa grandota, únicamente recórteme este pedacito. Entonces, ¿quién? Predios urbanos. Lo que estoy viendo acá es que no me está dejando prender los objetos seleccionados. Eso debería dejármelo prender. ¿Qué pasará que no quiere seleccionar archivo? Bueno, vamos a hacerlo así. Y la capa de cortado, entonces, ¿dónde lo voy a guardar? Voy a colocar acá clip urbano y save. Guardo y ejecuto. Ya está muy grande la capa. Bueno, esperemos un momentico. Que haga el análisis. Es una capa muy grande. Dejamos como una más pequeñita. Que no se demore tanto. Listo. Cierro. Voy a apagar esta y esta en el clip urbano. Apagar árboles también para que se vea haciendo el resultado. ¿Cómo tengo prendido? Manzanas. Listo. Voy a mirar entonces qué me trajo esa tabla de clip urbano. Abrir tabla. ¿Cierto? Entonces miren qué me trajo el recorte. Me trajo entonces toda la información de la capa grande, ¿cierto? Paisaje, clima, tipo de relieve, toda la información que se encontraba sobre ese clip, ¿cierto? Entonces, al recortar de cualquier capa, siempre ese recorte o ese pedacito que yo saque me va a traer toda la tabla de atributos de la capa grandota que estamos haciendo. Listo. Voy a apagar acá un momento clip urbano. Y hay otra herramienta muy interesante. Voy a aprender para leer una menos grande. Por ejemplo, esta de manzanas. Vamos a ver si nos da. No sé por qué no me está dando. Entonces, cuando coloco clip en la caja de herramientas de procesos, miren, por ejemplo, que salen otros clips. Extracción de raster y de información vectorial. Entonces, hay otro clip que se llama cortar vectorial por extensión. ¿Qué quiere decir por extensión? Que me va a recortar información haciendo un recuadro sobre él. Por ejemplo, uno a veces tiene la información, voy a poner acá OpenStreetMap, o Google Satélite, está más bonita. Listo. Entonces le dice, no se vea, es que
El área para el nuevo proyecto es este pedacitico nomás, ¿cierto? Le dicen es este pedacito, pero no le entregan una capa, ni le entregan un límite con puntos GPS ni nada, sino que le muestran así, este pedacitico. A ver, es este pedacitico, doctor, para que me lo saque de ahí, o ingeniero. Entonces usted está listo. Como no tengo como más información, voy a escoger entonces, ¿cierto? Cortar vectorial por extensión. Miren que hay raster y vector, pero esta capa, esta de manzanas, por ejemplo, la que vamos a hacer que va a ser con antigua capacidad, ¿es cuál? Vector. Entonces, de acá de nuevo, voy a coger cortar vector por extensión. Hagámosla más pequeña, que esta está como, hagámosla con manzanas, es que está como lentico mi computador, manzanas. Entonces, cortar vector por extensión. Listo. ¿A quién quiero recortar? Voy a recortar esas manzanitas. Voy a poner aquí manzanas. Listo. Como la quiero recortar es yo colocando acá como la información en extensión de corte, voy hasta el final y me dice dibujar en el lienzo. Entonces, hago un dibujito, por ejemplo, así, este. Ese es el pedazo que necesito de la zona. Entonces, mire que él acá hace la extensión de corte, ¿cierto? Como si generara el polígono que me va a servir de corte. Le digo recortado, guardar archivo, voy a poner aquí, clip, extensión que tengo, no que llama igual, guardar, ejecutar. Listo. Voy a cerrar, voy a apagar esto para que se vea y el Google Satélite. Mire. ¿Y qué me generó la tabla de atributos? Entonces, aquí, ¿qué hay que hacerle? Hay que crear los atributos con la información que necesito. ¿Listo? De pronto no me trae la información como el anterior, pero sí me está dando un recorte, digamos, como que manual, ¿cierto? No necesito ir y crear una capa con la zona de influencia, sino que así manualmente puedo hacer el recorte. Por ejemplo, Javier, yo esta herramienta no la he visto en ArcGIS, ¿cierto? Hay siempre que crear otra capa, pero acá se puede hacer dibujando sobre el lienzo. Sí, súper funcional, profe. Y también se puede hacer con la información raster. Les voy a aprender a mi información de CTM12, ¿cierto? A la información que bajamos de SAS Plan. Entonces puedo hacer exactamente lo mismo. Entonces resulta que no necesito la información de todo eso, sino únicamente de una manzanita. Entonces lo mismo, hay una extracción raster con máscara. ¿Qué máscara qué sería? Crear un polígono que me diga que debo de recortar. Y otro que dice cortar raster por extensión. Entonces le voy a dar a este. Entonces, ¿a quién quiero recortar? A mi imagen, CTM12. Extensión de corte, entonces me voy hasta lo último, dibujar en el lienzo. Solamente quiero ese pedacito de acá. Me toque la manzanita. Él le coloca acá la información y voy a guardarlo. Ver acá clip. ¿Tengo un clip 1? No, clip 1. Que sea un TIFF, guardar y ejecutar. Cierro. Voy a apagar mi CTM12 y me saco el cortecito. Lo interesante que hay de ese es que se puede hacer un mesh súper fácil. Entonces voy a hacer otro recorte. Voy a volver a aprender acá CTM12. A ver dónde fue que hice el clip. Que no veo. Que lo hagamos cerquita por acá. Listo. Entonces quiero hacer otro clip, por ejemplo. No, me dijeron que la zona también va a abarcar ese pedacito del parque. Entonces cortar raster por extensión. Se lo quiero hacer a CTM12.
extensión del corte, dibujar lienzo, que creo que va a ser este pedazo de acá, guardar archivo, yo le voy a dar como clip 3 porque tengo un clip 2 ahí, clip 3, que sea un TIFF y guardar, ejecutar, y acá tengo los dos, entonces tengo este clip 3 y tengo este clip 1. Lo interesante acá de esta herramienta, pues que me pareció interesante porque en ArcGIS no es tan fácil hacer unión de ese tipo de imágenes, es que con la herramienta Merge, que es la de fusionar la información, yo puedo unir esos dos rasters. Entonces, acá tenemos una y dos imágenes, ¿cierto? Entonces, ¿qué queremos? Como es una imagen de un solo proyecto, queremos tener solamente una capa con la información, no queremos tener dos capas. Entonces, vamos a ir al menú raster y luego en raster voy a miscelánea y hay una opción que dice combinar. Entonces, capas de entrada, me paro en los tres puntitos y me pregunta qué capas, qué raster quiero combinar, o sea, quiero fusionar, quiero unir. Le voy a decir que clip 1 y que clip 3. Me devuelvo, no le voy a colocar nada más acá, voy a guardarlo combinado, guardar archivo, voy a decirle acá merge 1 y 3, ¿cierto? Le combiné, que sea tipo TIFF, guardar, ejecutar, cerrar. Listo, voy a apagar acá. Miren que me lo generó súper fácil en un solo archivo. Pues ya después hay que otras herramientas para borrar esto negrito, pero ya me quedó el clip de las imágenes en un solo archivo, utilizando la herramienta combinar de los raster. Guardo aquí. Listo. ¿Cómo van, muchachos? Bien, profe, bien. Mariana, sí. ¿Tú tienes alguna duda con lo que vimos ayer de alguna herramienta? No, profe. Listo. Esta de Merge, pues, me pareció súper buena, igual que ese clip, me pareció súper fácil, pues, hacer esa información. Listo, muchachos. Pues, ya van a ser las 7. Igual, ¿alguna duda? Me cuentan, vamos mirando cómo es. En la próxima clase vamos a generar los mapas. Listo, vamos a hacer mapas sencillitos y después unos mapitas de pronto un poquito más preparaditos, para que igual tengan toda la información disponible para que nos rinda un poquito más en la clase. Javier, miras el video, si alguna duda me dices y lo resolvemos ese día. Y ya nos quedaría faltando la última clase, que sería entonces para que hagamos lo de edición avanzada, para que miremos un poquito más de herramientas de edición. Listo, profe. Vale. Listo, muchachos, que descansen, feliz fin de semana, se cuidan mucho, recuerden que no pueden salir a ninguna parte.